naciones o por cada uno de los países que existen en el mundo en función a su tipo de educación, en función a las políticas de gobierno, ¿ya? A ver, yo te pregunto, ¿cuál de esos tres sectores económicos que ves en la pantalla crees tú que es el que tiene más direccionado la política económica de Japón? A ver, ¿a cuál es la que el gobierno japonés le da mayor prioridad? ¿Ah? Es la que es la base de su desarrollo económico. El terciario, seguro. Seguro que Japón es un país más de comerciantes, transportistas. ¿Mm? El primario, seguro que Japón es más un país de minería, de pesca, agricultura. Muy bien, ya lo entendiste, sector secundario. Así es, Japón es un país más industrial, ¿ya? Japón hasta 1940, más o menos, ¿cierto? Antes de, bueno, un poquito antes, de repente, hasta antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, era un país de economía primaria, ¿ya? Inclusive hasta finales del siglo XIX, 1800, un país todavía con tradiciones muy arraigadas, ¿no? Un país de los samuráis, ¿no? Un país bastante conservador en sus costumbres y así nomás no dejaba ingresar pues a foráneos, extranjeros, ¿no? Que pudieran pues alterar un poco su confort, su forma de vida que tenían, ¿cierto? Bien. Eh, pero, entonces este país que era pues tradicionalista, un país que era con una economía primaria, Japón, o sea, de agricultores, de arroz, ¿verdad? De ganaderos, algo de pesca también tenía, obviamente. Japón es un archipiélago de más de 1.300 islas, obviamente tenía que haber pesca, pero era básicamente una economía primaria, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de su población económicamente activa fallece, pues acuérdense, ¿no? Los varones no mueren en la guerra, no había muchos varones, ¿ya? Entonces, ¿cómo nuevamente buscar volver a desarrollar estas actividades primarias, ¿no? Y encima, pues, todavía, pues, con una alta radiactividad o contaminación de sus suelos por las bombas atómicas, por todas las consecuencias que dejó la Segunda Guerra, ¿no? Así que después de todo un plan de reactivación económica con el famoso Plan Marshall, que recibe un dinero Japón, viene el famoso milagro japonés, ¿no? Y todo ese dinero, el gobierno japonés lo apuesta, lo invierte en básicamente dos cosas, ¿no? En educación, ¿ya? Y en producción, ¿no? Una educación que estaba orientada a desarrollar, ¿qué cosa? El aparato productivo, las industrias, ¿ok? Así es como Japón en menos de 30 años, ¿no? Se convirtió de ser uno de los países quizás más destrozados por la guerra en hacer una de las potencias económicas, ¿no? Y hoy en día uno de los países con el PBI, uno de los PBI más altos del mundo, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces, y hasta el día de hoy, ¿ya? Tú te vas a Japón y casi el 70% de los estudiantes que acaban la educación básica no van a las universidades a estudiar carreras de servicios, a estudiar pues derecho, educación, o mejor dicho, derecho, contabilidad, administración. No, no, no. Esos son servicios. Van básicamente el 70% de estudiantes a carreras técnicas, porque el mercado así lo demanda, la cantidad de industrias que tiene. Necesitan ahí jóvenes que sean expertos en ensamblaje, en producción industrial, ¿ok? Carreras técnicas. Entonces, eso es lo que ha podido llevar a Japón a ser una potencia, ¿no? Japón es un país, como por ahí alguien lo acaba de poner, efectivamente es un país que compra materias primas. Es un país, uno de los países más importadores de materias primas en el mundo. Comprar todo manufacturado, todo procesado, un bien final, llevaría a Japón solamente a tener que trabajar para que sus ganancias, ¿no? Fuguen a otros países. Hay una fuga de divisas por la compra nada más de bienes finales. Entonces lo que hace Japón es comprar los minerales, transformarlos ahí, generar trabajo, aumentar su PNB, su Producto Nacional Bruto, y luego obviamente exportar eso.
Por eso que los países del primer mundo tienen un PNB mucho más alto que un PBI, ¿ok? Pero aquí en Perú, ¿cómo es saber en nuestra balanza ese tema? A ver, ¿tendremos un mayor Producto Bruto Interno o un mayor Producto Nacional Bruto? A ver, ¿qué dicen ustedes? En el Perú, ¿qué es mayor, el PBI o el PNB? El PBI, ¿no? No sé si han aprendido eso en economía, ¿sí? ¿Ya les han enseñado? Así es, ¿cierto? ¿Por qué el PBI es mucho mayor en nuestro país que el PNB? Porque gran parte de la producción que hay en nuestro país aquí no es peruana, es una producción de capitales extranjeros, ¿cierto? Bien, entonces, y eso no pasa obviamente en Japón, ¿no? Tienen bien claro su política económica, ¿ya? Sabía muy bien cómo conducir su economía a mediano y largo plazo, ¿ok? De la mano, obviamente, que tiene que ser eso consecuente con la educación. Aquí en nuestro país, lamentablemente, no sabemos cuál es el rumbo que queremos seguir. Pregunto, a ver, ¿qué tipo de sector económico es el que más está orientado está más orientado nuestra política? A ver, ¿hacia cuál orienta más nuestra política económica? ¿Hacia qué sector se orienta más nuestra política económica? Dicho de otra manera. Muy bien, al sector primario, efectivamente, ¿no? Así es. ¿Y por qué más al sector primario? Porque ahí están las actividades básicas, las actividades donde gran parte de la población trabaja, las actividades que son reconocidas en nuestro país y a nivel mundial, ¿ok? Eh, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería peruana es conocida en el mundo, ¿no? Y esto viene desde la época del mercantilismo español, ¿no? Que llegaron aquí en el siglo XVI, ¿no? Entonces comenzamos a explotar los minerales, ¿ya? Y antes de los españoles, la agricultura era importante en el tiempo del incanato, ¿ok? Bien, entonces la agricultura, la minería son actividades que sostienen gran parte de la economía peruana aquí, ¿ok? Y hoy en día parte de estos dos sectores están enfrentados sobre todo en los pueblos andinos, ¿no? Entre agricultores y mineros, ¿no? Todos estos conflictos sociales, porque se desarrolla la minería a una mayor escala, contamina los campos agrícolas, ¿no? Entonces ahí todavía no llega a un acuerdo, ¿no? Bueno, esas mesas de diálogo pues deben ser pues obviamente reguladas, trabajadas, ¿no? Y consensuadas por el Ejecutivo o por el gobierno, ¿no? Bien, profe, ¿y por qué el Perú no desarrolla más el sector secundario? Básicamente porque ya los últimos gobiernos, sobre todo, eh, por ejemplo, la constitución de Fujimori, orienta la economía peruana más a lo que es la importación, ¿no? Nos hemos acostumbrado más a importar tecnología, nos hemos acostumbrado más a importar bienes finales, ¿no? Entonces no hay mucho desarrollo industrial en nuestro país, si hay, es básicamente de capital extranjero, ¿ya? Así es, entonces, profe, ¿y por qué no lo hacemos con capital peruano? ¿Por qué no desarrollamos la industria peruana? ¿Por qué no exportamos los minerales, alimentos y otras cosas con valor agregado, un bien final, para así aumentar nuestro PNB, para aumentar obviamente también nuestro presupuesto, para tener una mejor calidad de vida? No puede ser que estemos con un PBI per cápita de ni siquiera $17,000 al año, ¿no? Si lo comparamos con otros países, ¿no? Chile nomás tiene un PBI per cápita de más de $15,000 al año. Imagínate, prácticamente el doble que un peruano. ¿Ya? Y estamos a años luz, pues, de los países como Emiratos Árabes, que están en más de 70,000, o Luxemburgo, que pase los $100,000 al año cada trabajador. Imagínate, ¿no? Que es el PIB per cápita más alto del mundo, Luxemburgo en Europa. Bueno, eso sucede, chicos, porque para poder fomentar el desarrollo industrial en nuestro país, tiene que haber toda una política que vaya desde las bases, como es mejorar la educación, ¿ya? La industria requiere tecnología. La tecnología requiere de ciencia o conocimiento. Y ese ciencia y conocimiento viene de la educación. ¿Ok? Y en las escuelas todavía se sigue orientando a muchos estudiantes a estudiar carreras de servicios. En las escuelas, pregunto, ¿cuáles son los cursos que ustedes más odiaban en el colegio? Las matemáticas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a poder desarrollar la ciencia, la tecnología, hijos, si los peruanos, el común de los peruanos odia las matemáticas? ¿Mm? Entonces, por ahí nos estamos estancando, ¿ya? Entonces es importante desarrollar las matemáticas, hijo, para poder en un futuro prosperar en el sector secundario.
¿cierto? Por eso fíjate tú las grandes competencias en matemáticas en el mundo, casi los japoneses siempre ganan, ¿ok? Bien, a veces, profe, Perú también, ¿ah? Sí, pero ya esos son casos aislados, ¿no? De algunas instituciones educativas que solamente preparan a algunos escolares para que ganen estas medallas y así eso sirva como catapulta o marketear a su institución, porque después a otros chicos ni siquiera le dan importancia en la formación académica, ¿ya? Solamente es con el fin de hacer publicidad nada más. No voy a dar nombres, ¿ya? De qué instituciones hacen eso, pero así hoy en día se lucra con la educación en nuestro país, ¿no? Bien, entonces mientras obviamente no se mejore las bases de la educación en nuestro país, lamentablemente pues el sector secundario no va a prosperar con capital peruano, ¿correcto? Bien, porque no vamos a tener obviamente los factores que permitan ese desarrollo, ¿ya? Como es una buena mano de obra capacitada, de gente que sí se haya preparado en una carrera técnica para poder trabajar obviamente en una industria, ¿ok? Bien, entonces es así pues como lamentablemente nuestra política económica está mal encaminada, ¿ya? Profe, ¿y qué países están en el sector terciario? ¿Ya? Porque ya le entendí, los países pobres, los países con una economía en déficit, los países con baja o mala educación orientan al sector primario, actividades básicas, ¿no? Como te digo, agricultura, ganadería, donde no se requiere mayor capacitación, mayor estudio, ¿no? Bien, los países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Son los países llamados industrializados, ¿no? Acuérdate, el G7, el G20, ¿no? El grupo de los 7, el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo. Y el sector terciario, bueno, el sector terciario está en todos los países, pero se desarrolla más el sector terciario en países donde se concentra más su población, ¿ya? Más su población, ¿ok? Eh, por ejemplo, aquí en Perú, Lima, yo te pregunto, aquí en Lima, la mayoría de la población se dedica a actividades primarias. ¿Cuántos de sus padres son aquí en Lima, ver campesinos, crían ganado, se dedican a la minería, son pescadores? Muy pocos, ¿cierto? Seguramente ninguno de ustedes, ¿no? O de sus familiares. Pero sí se dedican a actividades de servicios, ¿ya? Sector terciario son servicios aquí en Lima, ¿no? El comercio es un servicio, el transporte, taxista te da un servicio, ¿verdad? Lo que es el ámbito de las comunicaciones, el turismo, servicios educativos, ¿no? Servicios administrativos, servicios de contabilidad, servicios de seguridad, servicios económicos, servicio de limpieza, son servicios, hijo, ¿ok? Entonces, muchos nos orientamos a carrera de servicios, ¿ya? Acuérdense de eso entonces, ¿ok? A ver, ¿qué me dicen por aquí, profe? Chicos, que ya en la uni se podría decir que tienen buen intelecto y cosas así, lo cual por su esfuerzo y más se lo llevan al extranjero. Efectivamente, sí, ¿ya? Y así como usted dice, por decir carreras que se relacionan a la industria. Efectivamente, ¿no? Como también hay carreras técnicas, por si acaso, ¿ah? Que van a trabajar en el sector industrial, ¿no? Inclusive la semana pasada uno de los directores de estudios superiores del Ministerio de Educación ya así, era entrevistado y mostraba un poco su preocupación, ¿no? Porque en los institutos públicos técnicos del Perú, ¿ya? Están sobrando vacantes o plazas, ¿ya? Y él estima, según seguramente los reportes que le han entregado, que lo que sucede es que si quedan vacantes o plazas en estos institutos técnicos, es porque muchos los chicos que terminan la escuela eh, están optando por escoger una carrera universitaria, ¿no? Y es que también ya por antonomasia o por historia nos han metido en la cabeza que la única forma de que tú logres el éxito es tener una carrera universitaria, ¿no? Bien, pero si nuestro país se comienza a ver en los próximos años no egresan de los institutos técnicos superiores técnicos capacitados para trabajar en las industrias, sencillamente lo que va a pasar es que la mano de obra del técnico que ya trabaja va a elevar su precio, va a ganar mucho más, por si acaso, ¿ya? Eso ustedes lo entienden muy bien, ¿no? O sea, si cada día las universidades votan, ¿no? O egresan de ahí más y más abogados, y imagínate pues qué pasa con el precio del abogado, ¿no? Baja, obviamente, ¿no? Cuanto más escasos sean los abogados hoy en día, su precio sube, su costo sube de su servicio, ¿cierto?
Entonces, eso hay que entender un poquito aquí en nuestro país lo que sucede, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día los técnicos que trabajan en comunicaciones, como por ejemplo en la telefónica, y claro, ganan bien, ¿ah? Por si acaso ganan muy bien, están en 3.000, 4.000, 5.000 soles ganando estos técnicos, ¿ya? Los que suben a los postes, hacen las conexiones, todo eso, ¿no? Mientras otros a veces abogados están en 2.500, 3.000 sufriendo así, ¿no? Los profesores también, imagínate, ¿no? Bueno, entonces, para tomar en cuenta eso a veces, ¿ya? Muchos a veces no saben eso, ¿no? Lo que sucede un poco como está. Yo hace años, en el 2004-2005, cuando empezaba el boom de la construcción, los chicos me decían, profe, ¿cuál es una carrera mejor pagada en este momento? Bueno, hace 15 años, claro, la carrera mejor pagada estaba pues ingeniería civil y arquitectura, ¿no? Estábamos en el boom de la construcción, entonces se demandaba arquitectos e ingenieros civiles, ¿no? Y cuando los chicos estudiaron eso y terminaron su carrera, me he encontrado hace unos años con uno de ellos, el año pasado me encontré con uno de ellos, me dice, profe, yo estudié eso y no tengo trabajo, me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de arquitectos y un montón de ingenieros civiles y ahorita no hay construcción, me dice, ¿no? Con toda la crisis económica no hay construcción, ¿ya? Y los que sí tienen trabajo son ya arquitectos, ingenieros que tienen ya experiencia, 10, 15 años trabajando. Yo recién tenía un año de experiencia, ¿quién me va a contratar con un año? ¿Entiendes o no? Entonces, no tengo trabajo ahorita, ¿ok? Entonces, muchas veces hay chicos que escogen solamente una profesión en función al contexto, a la coyuntura, cómo está el momento, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, ¿ya? Tú puedes ver ahorita una carrera que está en todo su apogeo, pero de aquí a 10, 15 años, cuando tú termines tu carrera y recién empiezas a trabajar, veamos si eso sigue siendo igual, ¿ok? Bien. Y por último, siempre también está ahí el factor eficiencia, ¿no? No todos tienen la misma productividad, pues, ¿no? Hay algunos que sí han nacido para ser abogados, ¿no? ¿Ya? Y otros que no, seguramente, ¿no? Por más que tú, así haya mucha competencia, si tú eres bueno, siempre vas a destacar y siempre te van a buscar. Eso es algo inevitable, ¿ok? Bueno, pero si eres uno más de montón, complicado pues que puedas encontrar trabajo, ¿no? Por eso tienes que esforzar, ¿cierto? Bien, entonces, así en resumen, es un poquito cómo está orientado un poco nuestras políticas económicas en nuestro país, ¿no? Más al sector primario, ¿no? Por la falta de, obviamente, de calidad educativa, por la falta de tecnología, ¿no? Y también de gestión del gobierno, pues, ¿ya? Vamos entonces a hablar un poquito de las actividades económicas. Por aquí empezamos con lo que es la minería, ¿ya? Que forma parte del sector primario, que es una actividad extractiva, que es una actividad, pues, a ver, eh, histórica de los últimos 500 años, ¿ya? Porque antes de ello, la actividad importante en el tiempo de los incas era la agricultura, ¿ok? La minería cobra ese valor con los españoles. Profe, pero ya los incas explotaban el oro, la plata, sí, pero no tenía ese valor económico para ellos, ¿ok? Bien, era con fines más ornamentales, por ejemplo, ¿ya? Profe, ¿y qué tal está la minería en nuestro país? Bueno, la minería es básicamente nuestra actividad económica más importante, ¿ya? La minería es el sostén económico, ya que el 60% de las divisas prácticamente viene del sector minero. Es la actividad que aporta más al Producto Bruto Interno, nuestro PBI, ¿ya? Y eso porque tenemos ya un nombre ganado en el sector minero a nivel mundial, ¿ya? Perú es un país reconocido como polimetálico en el mundo. ¿Qué significa polimetálico? Tenemos una producción de gran diversidad de metales, una gran variedad de minerales, ¿ya? Luego, estamos ahí pues en el ranking en minería a nivel mundial, estamos siempre entre los 10 primeros, ¿no? Estamos actualmente en el 7º puesto en minería a nivel mundial, ¿ya? En minería a nivel mundial, ¿no? Pero ya si comenzamos a hablar por cada mineral, eso ya cambia, ¿no? Estamos segundo en cobre, segundo en plata, segundo en zinc, tercero en plomo, tercero en estaño, ya sexto en oro. ¿Se te da cuenta? De esos minerales que son los que más se producen en el mundo, Perú prácticamente en todos está ahí segundo, tercero, tercero, sexto. ¿Se das cuenta? ¿Ya? Entonces, profe, qué chévere. Entonces, es importante la minería, efectivamente. Pero en los últimos 10 años estamos pasando por muchos conflictos sociales, ¿ya? Y esos conflictos empiezan por, obviamente, en la zona andina, donde los pueblos
buscan obviamente que las empresas mineras no sigan contaminando, ¿no? Y es que cuando te he enseñado el tema de desarrollo sostenible, ¿ya? Uno debe enfocar el crecimiento económico de un país sobre tres pilares importantes, ¿cierto? Como son el pilar ecológico, el pilar social y el pilar económico, ¿ya? Por desgracia aquí, cuando se está enfocando el tema de la minería, estás viéndose más el tema ecológico que la parte económica y social, ¿ya? Cuando en otras partes del mundo, caso Australia, mismos Estados Unidos, ¿no? Indonesia, ¿ya? Y sin ir muy lejos, Chile también, ¿no? Gran parte de la minería en Chile no tiene problemas, por ahí, poco con la minería, por ahí informal, hay también contaminación, pero no pues a gran escala o no tantos conflictos sociales como nuestro país. ¿Ya? El otro día escuchaba una noticia sobre temas mineros, ¿ya? O sobre conflictos sociales en el Perú. Están identificados cerca de 60 conflictos, ¿ya? Y de esos 60 conflictos, 43 conflictos vienen del lado de la minería nada más. Imagínate, estamos hablando de prácticamente más del 70% de los conflictos sociales vienen por el lado de la minería. ¿Mm? Entonces, ante estos conflictos, ¿qué pasa con el sector minero? Prácticamente baja su rentabilidad, baja su producción, ¿ya? Y si baja su producción, ya no pagan la misma cantidad de impuestos. Por lo tanto, el Estado, a través del fisco, recibe menos ingresos, ¿ya? Entonces, eso está afectando de una manera a nuestra economía en este momento, ¿ya? ¿Tú sabes cuál es el mineral que más explota el Perú y el que más exportamos al extranjero, que genera nuestras más divisas? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál es el mineral que más explotamos y genera más divisas? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? El oro. El oro es el que tiene más valor, pero no se explota mucho oro, por si acaso. ¿Ah? A ver, uno que saquemos en mayor cantidad en toneladas. ¿Mm? La plata, tampoco. El cobre, me dicen por ahí. Muy bien, el cobre, efectivamente, ¿ya? Lo que más produce el Perú y exporta es el cobre, ¿ya? Y el cobre es el mineral, conjuntamente con el hierro, de los que más se explotan en el mundo, ¿ok? En el Perú el cobre, y somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo después de Chile, ¿ya? Y ahorita es un hito histórico el precio del cobre, chicos, ¿ya? La tonelada métrica de cobre ahorita está más de 8.000 soles, ¿ya? Y hace 3 años atrás estaba solamente de 2.300 soles. O sea, mira, antes de la pandemia estaba a 2.300, 2.400 y ahora está más de 8.000. Estamos hablando de prácticamente un alza de su valor de 4 veces más, ¿ya? Lo curioso es que ahora el precio del cobre está mucho más, pero la producción de cobre en el Perú ha caído. Estamos produciendo mucho menos. Cuando hace 4 años atrás teníamos una alta producción de cobre, pero bajos precios. Ahora tenemos altos precios, pero baja producción. ¿Mm? Deberíamos aprovechar este contexto económico para hacer historia en nuestra economía, ¿no? El mundo está demandando cobre en este momento y estamos perdiendo la oportunidad de vender cobre a un precio muy alto. Imagínense. Eso es parte pues, de la mediocridad de este gobierno. Bueno, en realidad de los últimos gobiernos que no han hecho nada por resolver los conflictos sociales. ¿Ya? Hay también muchos intereses políticos de por medio. ¿Ah? ¿Ya? Por ejemplo, gran parte del problema, de los conflictos que hubo en Cajamarca por el tema de la minería eran básicamente de índole político, ¿no? Todo esto asusado o generado por el ex gobernador regional de Cajamarca llamado Gregorio Santos, ¿no? Que es hoy en día prácticamente un delincuente que está en prisión, ¿ya? Bien, entonces que hablaba pues de trabajar para los pobres, dignidad para los pobres, pero sin embargo le cobraba a los pobres y hizo plata con los pobres y buscó su candidatura a la presidencia con los pobres, ¿no? Imagínense, ¿no? Bien, entonces un total pues estafador de la política, ¿no? O de la fe pública, ¿no? Bien, así que, y eso es lo que sucede en muchas partes de los Andes hoy en día, ¿no? Los conflictos están generados pues solamente por intereses políticos, básicamente, ¿ya? Así que la única forma de que tú quieras llegar al poder, pues, en provincias es exaltando los ánimos de los pueblos, pues, tratando de, entre paréntesis, reivindicar un poco su dignidad ante
los temas de contaminación, ¿no? Bien, entonces se puede trabajar una minería, como te digo, responsable, ¿no? Sostenible, ¿ya? Bien, a ver, te comento aquí que hay tres tipos de minas o explotación minera, ¿ya? Hay tres tipos de yacimientos mineros, como ves aquí. Pregunta examen de emisión. ¿Cuál de esos tres tipos de minas que ves es la que desarrollan las grandes empresas mineras? Grandes empresas mineras como Antamina, que explota cobre, como Tía María, cobre, como, aunque todavía están en fase ahí, todavía no está en la explotación, como las Bambas en Apurímac, como Tintaya en Cusco. Muy bien, el Tajo Abierto, no se olviden de eso, ¿ya? Tajo Abierto es la explotación que lo hacen de manera superficial, donde se mueven ahí miles de toneladas de minerales al día. Las grandes compañías mineras mueven más de 5.000 toneladas de mineral por día. El Tajo o cielo abierto, como se llama, ¿ok? ¿Cuál de esos tres tipos de minas es la más tradicional, la más antigua, ¿ya? La más antigua, a ver de ellas, la del socavón, efectivamente, ¿ya? La minería de socavón es básicamente para extraer minerales en menor cantidad, ¿no? Pero de gran valor, como el oro, la plata, más se extrae por el método del socavón, ¿ya? Es el tipo de mina que tiene mayor índice de mortandad por los derrumbes que suelen haber en estas minas, ¿ok? En épocas de verano, cuando hay muchas lluvias en las montañas, ¿ya? Por si acaso. ¿Y cuál de esos tres tipos de minas es la que genera la mayor contaminación en la selva? ¿No? Sobre todo en Madre de Dios, ¿no? Hablamos de la minería aluvional, ¿ya? Donde se explota el oro en el cauce de los ríos de la cuenca del Mar de Dios, como en el río, sobre todo, Inambari, ¿ya? Donde sacan pues las pepitas de oro ahí, ¿ok? Donde contaminan los ríos en la selva de Mar de Dios con el mercurio, ¿ya? Bien, y hay toda una forma de explotación que se da ahí, pues la trata de personas, la prostitución, está bastante complicado el tema ahí social y ambiental en Madre de Dios por la minería aluvional, que es una minería bastante informal, ¿no? Y yo recuerdo pues que el gobierno de, bueno, Ollantaytamala en campaña pues hablaba que iba a combatir eso, ¿no? Bien, sobre todo allá la minería informal en Madre de Dios. No sé hasta qué punto sería cierto o no, pero después con el tiempo, cuando ya estaba como presidente, un congresista pues pudo sacar un documento, un recibo, donde los mineros informales de Madre de Dios le habían dado pues a Nadine Heredia y a Ollanta les habían dado $60.000, ¿ya? Y era uno de los tantos recibos, dicen, ¿no? $60.000 para su campaña, ¿no? Bien, por eso que al final, cuando ya era presidente, pues no hacía nada por luchar contra la informalidad en Madre de Dios. Claro, pues si ya por debajo había recibido plata, obviamente no va a ser ningún tipo de cambio, ¿no? Así es, entonces, más o menos así se mueve un poquito nuestra actividad minera, pues, hijo, ¿no? Con el tema también de la corrupción, ¿ya? Bueno, a ver, aquí puedes ver en esta diapositiva la minería según el tamaño, ¿ya? Existen tres tipos de minas, ¿ya? Tres tipos de minas, eh, según la cantidad en que explotan, ¿ya? La pequeña minería, mediana y la gran minería, ¿ya? Entonces recuerda que la pequeña minería es prácticamente una minería artesanal, mucho de ellas es minería informal, ¿ya? Y las que son formales son empresas peruanas, ¿ya? De bajos capitales o baja inversión, donde básicamente es extracción en las canteras de los socavones, ¿ya? Y van a ser siempre pequeñas minerías si su movimiento de minerales está por debajo de los 350 toneladas al día, ¿ya? Profe, que o sea, una pequeña empresa minera, si mueve 350 toneladas de cobre, profe, no. Hablamos de minerales que sacan de los socavones, ¿ya? O también de otro tipo de extracción, pero obviamente esas 350 toneladas no van a ser puro oro o pura plata. Todavía tienen que entrar a un proceso de chancado, un proceso de lixiviación, donde van separando el oro de las rocas, ¿no? A ver, para que me entiendas un poquito, ¿no? De repente, pues, de esas 350 toneladas de roca que han movido de la montaña, al final, en sus plantas de producción, solamente se convierte eso, pues, en 4 o 5 kilos de oro, quizás, ¿no?
Entonces, ya la empresa, en función a cuánto invierte, verán si es que le es rentable o no sacar esa cantidad de oro, esa cantidad de plata, ¿no? Si no le es rentable, al final lo que hace la empresa minera sencillamente deja la mina y se va, pues, ¿no? Así es, ¿ya? Por eso que ustedes han visto hace un par de semanas, más o menos, todo el conflicto minero en Arequipa, ¿no? Donde después de que una empresa minera deja ya porque no le da rentable el yacimiento, entraron ahí los mineros informales a querer ocupar para seguir explotando el oro, ¿no? Al final terminaron entre ellos matándose, ¿no? Creo que murieron cerca de 20 mineros ahí que se agarraron pues a balazo limpio, ¿no? Bien, bueno, Arequipa es el departamento donde hay más explotación minera, por si acaso, hoy en día, ¿ya? Arequipa, luego también está ahí Cajamarca, está Ancash, ¿ya? Está Puno, está Cerro de Pasco también, ¿ya? Como los departamentos con, y de ahí también La Libertad, ¿ya? Como los que tienen mayor extracción minera hoy en día. A ver, luego la mediana minería, ya es prácticamente medianos capitales, gran parte de empresas capitales peruanos, o algunas con sociedades extranjeras, ya explotan los yacimientos ya sea subterráneos o socavones o también por el tajo abierto, ya. Y se llama mediana minería porque mueven entre más de 350 toneladas hasta máximo 5.000 toneladas. Si pasa las 5.000 ya tiene que estar facturando como una gran minería, como una gran minería. Las gran minerías ya todas son por cielo abierto, ¿ya? Y la gran minería básicamente son de cobre sin plomo y oro, ¿ya? Oro en el caso de Yanacocha, ¿no? En Cajamarca, cobre básicamente Antamina, la Sauder, ¿ya? Cerro Verde, aquí puede ver una lista, por ejemplo, de las empresas mineras más importantes, ¿no? De todas las más importantes en nuestro país es Antamina, que queda en Ancash, ¿ya? Que inclusive en el año 2008 llegó a ser pues la segunda, la segunda mina polimetálica más de mayor producción en el mundo, imagínense, ¿ya? En el mundo. Entonces, lo digo polimetálica porque en Antamina se explota ahí el cobre, se saca el zinc, se saca plata, se sacan muchos otros minerales también, ¿ya? Pero el más importante, obviamente, el cobre, ¿ok? Ahora, profe, ¿y por qué el cobre es uno de los minerales conjuntamente con el hierro que más se explota en el mundo? Son la base para el desarrollo industrial. No puede haber crecimiento industrial en un país si no hay infraestructura metálica, y para eso necesito acero. No puede haber crecimiento industrial si no hay energía, y la energía, ¿ya? La energía requiere de cables, la electricidad requiere de cables. ¿Cómo funciona mi mouse? Tiene un cablecito. ¿Qué crees que tiene este cablecito dentro? A ver, ¿qué pasa si yo lo pelo? ¿Qué hay dentro? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué habrá dentro de este cablecito si yo lo pelo? ¿Mm? ¿Saben o no? A ver, ven aquí el cable, ¿no? ¿Qué pasa si lo pelo? ¿Qué hay dentro? A ver, hay cobre, ¿cierto? Así es. Entonces el cobre está en todos lados, hijo, ¿no? En todos los aparatos tecnológicos está el cobre. Entonces, cuanto más crecen las ciudades, cuanto más crecen las industrias, más demanda de cobre hay. ¿Ok? La reactivación económica en el mundo tras pandemia está generando una mayor demanda de cobre. Eso hace que se eleve el precio, así como se elevó el precio del petróleo en más del 100%, el cobre prácticamente casi en un 300-400%, imagínate, ¿ya? Eh, Hay países, pues, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, que aprovecharon el boom del petróleo para hacer riqueza, ¿no? Estar entre los países más ricos del mundo hoy en día, ¿ya? Y estos países árabes son conscientes de que el petróleo se va a acabar, porque su economía ahorita en Qatar gira en torno al petróleo. Pero mira cómo ellos ya se han visualizado a futuro. ¿Y qué va a pasar con el día que se acabe el petróleo en Qatar? ¿De qué vamos a vivir, dicen ellos? ¿Mm? Porque después no tienen nada, es un país desértico, ¿ya? Pero vienen aprovechando toda la ganancia que tiene el petróleo para invertir básicamente en lo que es servicios e infraestructura, ¿ya? Ciudades hermosas como Doha, ¿no? Impresionante, ustedes han visto y ahora lo van a ver en el Mundial, ¿ya? Es más, el gobierno catarí, ¿ya? Hace casi 2 décadas atrás, cuando se adjudicó lo que es el Mundial, tenía un objetivo, ¿ya? Porque ellos dijeron así, o habrán pensado así. El día que se acabe el petróleo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Saben de qué? Del turismo. Van a vivir del turismo.
¿ok? Pero para que los turistas vayan a Qatar, a Doha, tiene que hacerse conocido Qatar, ¿ok? Para hacerse conocido no había otra forma que ser el anfitrión de un mundial, ¿ok? Eh, el fútbol es el deporte que mueve más espectadores en el mundo, ¿ya? De los más de 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, se espera que el mundial de Qatar, como cada mundial, más o menos tiene espectadores en cerca de casi 3.500 millones en el mundo de habitantes. Entonces estamos hablando de prácticamente un poco más del 40%, ¿ya? Ellos pagaron para que el mundial sea así, ¿no? Efectivamente, ¿no? Inclusive hasta se sobornó, ¿no? Sobornaron a los presidentes de federaciones del mundo para que escogieran como sede a Qatar. No sé si sabían eso, ¿no? Bien, por eso que los presidentes de las federaciones en Europa han estado presos, van en juicios en ese sentido, ¿no? Bien, ¿ya? Bueno, al final, ahora cuando todo el mundo vea el Mundial en noviembre y diciembre, ¿qué va a hacer? Van a conocer Qatar, van a conocer Doha y van a decir, yo quiero conocer, yo quiero ir allá algún día, ¿no? Entonces, de eso van a vivir más adelante, de solamente el turismo, como en muchos países en el mundo que viven solamente el turismo. Perú, algún día nuestros minerales se van a acabar. Si el 60% de la economía peruana depende de la minería, ¿qué va a pasar cuando se acaben los minerales? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué otra actividad vemos que el gobierno también la está cuidando bastante para que en un futuro se sostenga esta? ¿Mm? El turismo es importante, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Qatar tenga ese potencial turístico que tiene el Perú? Imposible, ¿sí o no? Perú tiene un enorme potencial turístico en costa, sierra y selva, y estaría de más poder describir cada una de ellas. La pregunta es, ¿somos un país que atraiga muchos turistas? No, ¿cierto? Bien. Entonces, falta aquí mejorar la infraestructura, falta aquí mejorar lo que son servicios de calidad al turista, ¿no? Y sobre todo lo importante, darle seguridad al turista, ¿cierto? Hace una semana, un poco más, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recomendó a a su gente que no vengan al Perú. Les recomiendo no vayan al Perú por la alta delincuencia común que hay, ¿no? Si vas al Perú a visitar, te van a asaltar, te van a robar, te van a violar, no vayas, ¿no? Imagínense que esto comience a tener un efecto dominó en el mundo y que todo el mundo diga, Perú es un país bonito, pero no viajes a Perú. Hay mucha delincuencia, te van a matar, te van a asaltar. Imagínense. Ahuyenta el turismo, ¿sí o no? ¿Mm? Bueno, entonces, pareciera pues que al gobierno le interesa pues muy poco eso, ¿no? Acabar con la inseguridad ciudadana, ¿no? Bien, ¿ya? Si le roban a un peruano, 10 años de prisión, dice por ahí. Si le roba a un extranjero, un turista, hijito, denle cadena perpetua, es infeliz. Cadena perpetua si le roban al turista, ¿ya? Porque eso va a generar una mala imagen al extranjero, una vez que él se regrese a su país. Claro que después que haya hecho todo el trámite con su embajada para que le puedan sacar un nuevo pasaporte y todos esos temas, ¿no? Porque al final, cuando le roban, se llevan todos sus documentos, ¿no? ¿Por qué estamos así? Dicen, ¿no? Bien, ese es un tema, ¿no? Bueno, como le digo, ¿ves? Entramos hasta la reflexión, el análisis, ¿no? Hay tanto para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, chicos, pues hay que ver, pues, cómo entonces desarrollamos la minería sin contaminar, acabar con los conflictos sociales, ¿ya? Aprovechar la minería ahorita para poder hacer infraestructura, no sacar las ganancias mineras para corrupción, ¿no? En lo que va del año, el Estado ha perdido 24 millones de soles por tema de corrupción nada más. Imagínense, ¿ya? Entonces, miren, algunos dicen, ya, más minería, más ganancias. ¿Qué hacemos con eso? ¿Aumentamos los sueldos? No, ¿ya? Lo que hay que hacer con la ganancia de la minería es infraestructura que quede para las futuras generaciones. Más caminos, más puentes, más colegios, más hospitales, más comisarías, ¿no? Infraestructura necesitamos en nuestro país, más reservorios de agua,
Faltan un montón de reservorios de agua que tienen la costa. ¿Qué queremos? ¿Seguir desertificando nuestra costa? ¿Que haya menos agricultura? ¿Para seguir importando alimentos a otros países? ¿Por qué ha subido el precio del pollo? Porque se alimenta con maíz duro. Y el maíz duro se importa de Estados Unidos, de China. ¿Ok? Y cuando compras algo importado, lo pagas en dólares. Y si el precio del dólar sube, ya sabes que sube el precio del maíz. Sube el precio del maíz, sube el precio del pollo, sube el precio del trigo. Los aprendidos en economía, en comercio exterior, cómo funciona la balanza de pagos. Es toda una cadena. Entonces, ¿pero por qué tenemos que llegar a tener que importar alimentos para el pollo, que es lo que más comemos aquí en el Perú, la carne de pollo? ¿Por qué tenemos que importar el trigo cuando podemos producir eso aquí? O antes lo hacíamos, sino que hubo un presidente en los años 70 que tuvo la grandiosa idea de hacer la famosa reforma agraria, y lo que hizo fue acabar con los latifundistas que tenían grandes tierras o latifundios y convertirlo en minifundios, en pequeñas parcelas que se la dieron al campesino, que era muy bueno trabajando el campo, pero muy malo administrando el campo, que es una gran diferencia, ¿no? Y al final, después, como no supo administrar y no supo a quién vender lo que producía, solamente terminó cultivando para él mismo. ¿Mm? Y no podía cultivar pues trigo, sino comenzó a cultivar un poquito de papita, un poquito de camotito, de cebollita, ¿cierto? Bien, y dejamos de producir trigo, pues nos hemos convertido en un importador de trigo, prácticamente en más del 90%. Y el trigo, conjuntamente con el maíz, están entre los productos alimenticios que más se comen en el mundo. ¿Mm? ¿Y por qué ha subido tanto el precio del trigo? Porque Rusia es uno de los mayores productores de trigo en el mundo. ¿Ok? Pues si tú comes trigo todos los días, ¿ah? En el pan, en tus galletas, en tus fideos, en tus queques, en tus tortas, en tu masa para pizza, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los días comes trigo, hijo, ¿cierto? Bien, ya te he contado pues que el trigo está presente en el pan y el pan es un bien gifen. Ya sabes lo que es un bien gifen, ¿no? Que hasta el pobre y lo come todos los días como el pan. Así sube el precio, va a seguir comprando el pan porque es necesario, ¿cierto? Bien, entonces ahí está pues, ¿no? La, el gran conocimiento de nuestros gobernantes, ¿no? El cambio de presidente y la guerra nos afectó tanto, dice. Ya, el cambio de presidente. Ah, la guerra. Claro, pero el tema de la guerra es por lo mismo que no tenemos industrias, pues, ¿ya? Por lo mismo que tenemos en crisis nuestra agricultura, la mala gestión, ¿ok? Y ahora, el año pasado, Castillo, en septiembre, habló sobre hacer la segunda reforma agraria en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es esa segunda reforma agraria? Poner como ministro de Agricultura a un ignorante que ni siquiera había pisado en su vida una universidad, que un chico del segundo ciclo de agronomía de la agraria tiene más conocimiento que esa persona ignorante. ¿Mm? ¿Dónde está la meritocracia? ¿No? Increíble, ¿no? En la vida, ¿dónde se ha visto que alguien que nunca haya pisado una universidad llega al final a ser ministro de Agricultura, hijo? ¿No? Ahí está pues la falta de fertilizantes. No hay fertilizante para la agricultura. Y el próximo año vamos a tener una hambruna. Va a haber una crisis alimentaria en el mundo el próximo año. Porque si no hay ahorita fertilizantes, no hay siembra ahorita. Y si no hay siembra, de aquí a unos meses, próximo año no habrá cosecha. Bien, ahí está, pues, ¿no? Bueno, pero eso todo tiene un porqué, ¿ah? Es un arrastre que viene de gobiernos anteriores, tiene que ver mucho la Constitución, etcétera, etcétera. Como le digo, ¿no? Es un tema bastante transversal, amplio para poder analizarlo, ¿ya? Bueno, entonces, la minería, ¿ya? Bueno, por aquí, chicos, aparte de los minerales metálicos que se producen en nuestro país, también hay minerales energéticos, ¿no? Como el gas y el petróleo, ¿no? Y el petróleo es uno de ellos importantes, ¿ya? Eh, en Perú consume un 60% de su petróleo que produce y un 40% es importado, ¿ya? Lamentablemente también la empresa del Estado, empresa pública llamada Petroperú, no tiene pues la capacidad para saber eh, explotar más petróleo en la selva, sobre todo en Loreto, en Huánuco, en Ucayali, donde hay reserva de petróleo, ¿no? Hay grandes reservas, pero
no hay la capacidad para poder explotarlo, ¿no? Entonces, ante el déficit de petróleo para el consumo interno o doméstico, tenemos que importar. Y al importar petróleo de otros países, ¿no? Así como pasó con la contaminación en Ventanilla en enero, con el derrame petróleo, al importar el petróleo, ajustan los precios del petróleo como lo manda la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por eso que vendemos un combustible muy caro, ¿ah? Sin ir muy lejos, mira nuestros países vecinos. El presidente Guillermo Lasso en Ecuador tiene conflictos. Lo quieren los indígenas sacar por la alza de los precios, todo está caro y sobre todo el combustible. La gasolina ya, la gasolina estándar, la que más se usa, está costando allá $3.50. Y eso, $3.50, el cambio de moneda peruana, tú sabes que la economía ecuatoriana es dolarizada, vienen a ser más o menos como 14 soles. ¿Ok? 14 soles. Y eso que el 100% del petróleo que consume Ecuador es producido ahí. Ecuador produce bastante petróleo, inclusive en el pasado era un país miembro de la OPEC, exportaba petróleo Ecuador. ¿Ok? Entonces, los ecuatorianos dicen, pues, ¿por qué va a estar tan caro el petróleo si aquí nosotros no importamos? A mí no me interesa que Rusia y Ucrania están en guerra, no me interesa que se reactive la economía con la pandemia, que el precio del petróleo en los países árabes esté caro. No me interesa a mí eso. Aquí yo produzco mi petróleo, no me vendes tan caro. 14 soles, ¿ah? Chile no produce una sola gota de petróleo. Chile importa el 100%. Todo el petróleo lo compra Chile. Y su combustible ya cuesta 17 soles. 17. Perú produce el 60%, un 40% lo importa y su precio está en 27 soles. Imagínate. Tenemos el combustible más caro, el agua más cara, la luz más cara, la telefonía más cara de toda América del Sur. ¿Mm? ¿Eso solamente es culpa de Castillo? No. Eso viene de los tiempos de Fujimori, por si acaso. ¿Ya? De esos tiempos, ya que nos han acostumbrado a ser unos países que paguemos altísimo por estos servicios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, y así podemos hablar tanto de la problemática que tenemos con nuestra minería, sobre todo, ¿no? Con nuestra economía. A ver, ¿dónde se da la mayor explotación de petróleo, chicos? En Loreto, ¿ya? Ahí están las grandes reservas en un lugar llamado San José de Saramuro. Yo te cuento que todo ese petróleo que se extrae ahí se transporta por una tubería llamada el oleoducto norperuano hasta la costa de Piura. Y ese ramal del norte cruza 5 departamentos, como dice acá abajo, y ha sido pregunta examen de admisión. Todo ese petróleo sale desde Loreto, sube por Amazonas, por Cajamarca, por Lambayeque, y llega hasta Piura, ¿ya? El oleoducto norperuano es una de las obras de ingeniería minera más importantes del mundo, ¿ah? Fue hecha por ingenieros japoneses en los años 70 aquí en el Perú, ¿ya? ¿Y por qué es una obra reconocida? Porque bombear el petróleo para que suba la selva y los Andes no lo hacen en cualquier parte del mundo. O sea, hay que colocar cada cierta distancia estaciones de bombeo para que el petróleo pueda subir en contra de la gravedad. Y una vez que llega a las partes altas de Piura, en Huancabamba, ahí ya el petróleo baja por gravedad, baja por la tubería hasta el terminal de Bayóvar en el puerto piurano. De ahí ya se embarca ese petróleo hacia Talara, donde está una refinería, como ves aquí, las refinerías petroleras, y luego también se trae hasta la Pampilla en Callao, ¿no? Donde se dio la contaminación hace unos meses, ¿no? Y hay otras refinerías petroleras que ves ahí en la pantalla, ¿ok? Bueno, así estamos con el tema un poquito del petróleo, ya te he comentado, ¿no? Listo. A ver, aquí te pongo una lista, chicos, de los minerales que más explotan en Perú y qué departamento es el mayor productor, ¿ya? Maneja esa información entonces. En cuanto a oro, ya San Marcos se ha preguntado, el asiento minero Yanacocha en Cajamarca es un gran productor, ¿ya? Después Pierina es otro productor de oro importante que queda en Ancash. Después en cobre y zinc está ahí Antamina, en Ancash. En cobre también está ahí Tía María, en Arequipa. Las Bambas, en Apurímac, no te olvides ya. Cerro Verde, en Arequipa. Tintaya, en Cusco, ya, las más conocidas, ¿ok? En cuanto a plata, ahí está Cazapalca en Lima y luego también las minas de Pasco, ¿ya? De Cerro de Pasco.
En cuanto a hierro, está Marcona, en Ica. Y hay otro gran yacimiento que todavía no se explota, que es Tambo Grande, en Piura, ¿ya? Y que no se explota por un tema de conflicto con la agricultura, ya que el Valle Tambo Grande en Piura es un gran productor de limón, ¿ok? Y en su momento, en los años, en el gobierno de Toledo, el gobierno de Toledo, pues, quiso darle la concesión a una empresa norteamericana, la Manhattan, para que explote el hierro ahí, ¿ok? Sin embargo, pues, la población se opuso, ¿ya? Porque si no, acababa con la producción de limón. Y tú sabes que si no hay limón, no hay ceviche, ¿no? Que es nuestro plato de bandera, ¿cierto? ¿No? Y es más, se puede hacer un montón de cosas con el limón también, ¿no? Tu pisco sour, qué sé yo. Bueno, entonces, en plomo, ahí está el yacimiento de Milpo, en Cerro de Pasco. Estaño, se explota en la mina de San Rafael, en Puno. Los fosfatos, ya, que se explotan en la depresión de Bayóvar, en Piura. Y el gas natural, que se explota, pues, en la convención en Cusco, conocido esto como camisea, ¿cierto? Bien, tú también ya sabes que el gas natural se transporta, pues, por una gran tubería de más de 700 kilómetros llamado el gasoducto, que va desde Cusco hasta Lima, ¿no? ¿Ya cuántos ustedes tienen en casa gas natural? A ver, cuénteme. ¿Tienen el gas natural doméstico? ¿Sí? Muy bien, ¿no? Tú tienes gas natural en tu casa, ¿no? Tranquilito, ¿no? Consumes tu gas a precio bajo seguramente, ¿no? Pero es increíble cómo mucha gente en Cusco, creo que es más de la mitad, si no me equivoco el porcentaje, que siguen comprando gas en balones que cuestan 50, 60 soles. ¿Mm? Y hace tiempo, hasta Castillo y otros gobernantes le prometieron a los cusqueños que los primeros que tendrían gas natural serían todos los cusqueños. Antes que otras partes del Perú tengan gas, serían los cusqueños. Porque es gas de su región, de su subsuelo. Y hoy en día se exporta el gas natural a Chile, se exporta a México, y el cusqueño tiene que estar comprando un balón a 60 soles, hijo. ¿Mm? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo me dueles, Perú? Así es, eso pasa. ¿Mm? Para que veas. ¿Ya? Bueno, eh, así está entonces un poquito la pesca, chicos. Perdón, así está un poquito la minería, chicos. ¿Ya? La pesca también, uy, otra cosa igual. ¿Ya? No, no hay alguna actividad económica en Perú que digamos, qué orgullo, ¿no? Qué bonito está, ¿no? Qué bonito está esta actividad económica, ¿no? Bueno, la pesca también tuvo su momento de apogeo, de auge, ¿ya? Su boom económico, ¿no? En los años 70. ¿Tú sabías que en el año 70, 71 Perú llegó a ser la potencia pesquera? Fuimos primer puesto en pesca en el mundo, ¿ya? En los primeros años de los 70. Hubo tanto dinero en nuestro país por la pesca, ¿ya? Inclusive, no sé si ustedes conocen el Ministerio de la Cultura, y el Museo de la Nación, que está en San Borja, en la Vía Expresa Jaime Prado, si la conocen, ¿ya? Ese Museo de la Nación y fue construido para que sea el Ministerio de Pesquería, ¿ya? Con el boom de la pesca en el pasado, ¿ya? Sin embargo, pues nunca se convirtió en el Ministerio de la Pesquería, ¿ok? ¿Por qué? Porque después del año 72, la pesca cayó a un abismo en nuestro país por cerca de 20 años, ¿ya? Tuvo que llegar hasta los años 94, 95 para que la pesca peruana nuevamente se pueda recuperar y volvamos a estar pues ahí entre los líderes en el mundo, ¿no? Estamos hoy en día tercero, cuarto en pesca a nivel mundial, detrás de China, de Noruega, ya de Japón, de Estados Unidos, ¿ok? De estos países, ¿ya? Eh, pero sí seguimos manteniendo la mayor producción, por ejemplo, de harina y aceite de pescado en el mundo. Profe, ¿y gracias a qué gestión Perú llegó a ser potencia pesquera en el año 70, 71? Fue con el gobierno de Velasco, ¿no, profe? Estaba como presidente, sí, pero no fue por él. Fue gracias a la visión de un gran empresario peruano, de un magnate, del hombre más rico del Perú en esas épocas. ¿Ya? ¿Alguien sabe quién fue? Hay toda una historia detrás de él. Me podría pasar una hora hablando de él. ¿Ya? Se llama ese magnate, si quieres investiga. ¿Ya? Se llamaba ese magnate, lo ves ahí en el chat, Luis Banchero Rossi. Él fue el magnate, ¿ya? De la pesca en el Perú. El hombre más rico del Perú.
asesinado en enero, el 1 de enero del año 1972, justo a mi edad, 43 años más o menos, ¿no? 43 años este tacneño, ¿ya? 1,90 m más o menos, ¿ya? Tenía, no te imaginas, una flota pesquera de más de 100 barcos, tenía industrias pesqueras, dueño de joyerías, dueño era el mayor accionista del Banco de Crédito, tenía otros tipos de industrias, minerías, tenía periódicos, era dueño del Ojo, de otros periódicos, era dueño de clubes de fútbol, impresionante, ¿ya? Un magnate, ¿ya? Eh, y apoyaba mucho a la gente pobre, a sus trabajadores, ¿ya? Y era visto ya una vez que Perú regresara a la democracia o la vía civil después de la dictadura como el futuro presidente del Perú, ¿no? Los enemigos políticos terminan asesinándolo, ¿no? Bueno, hay todo un misterio en torno a su muerte, ¿ya? Hasta el día de hoy no está todavía, al final, si bien es cierto que alguien fue sentenciado a prisión, ¿ya? Que fue el hijo de su jardinero que supuestamente lo mató, se sabe pues que por ahí no fue eso, ¿no? Hubo intención del gobierno de eliminarlo en esos tiempos, ¿ya? Bueno, ya te dejo para que tú investigues un poquito, ¿ya? Entonces, ¿por qué nuestra pesca es importante por ser una fuente alimenticia, por tener Perú uno de los mares más ricos del mundo, ¿ya? Con más de 700 variedades de especies marinas, ¿ya? Muchas de estas, más de 84 que son comerciales, ¿no? Y producimos harina de pescado, aceite de pescado, conserva de pescado, ¿ya? Ahí está en el chat. Fíjate en el chat, Oscano, retrocede un poquito ahí, ¿ya? Retrocede ahí, dice bien claro. Busca ahí a las 11:21, ¿ya? Dice Luis Banchero, ¿ya? Hay videos en YouTube, todo eso, hay un montón para que puedas. Hay libros sobre la historia de Banchero, un montón también, ¿ya? Bueno, a ver, pero por el tiempo vamos por aquí, chicos, si no, no va a faltar, como te decía, ¿ya? Vamos por aquí con los tipos de pesca, ¿ya? En el ámbito geográfico te comento que solamente hay dos tipos de pesca, ¿ya? La pesca marítima y la pesca continental, ¿ya? El 95% de la pesca peruana es marítima, ¿ya? Y esa pesca marítima se desarrolla de dos formas, la artesanal y la industrial. Profe, ¿cuál es la diferencia? Mira ahí las imágenes. A ver, esos dos pescadores pobres que ves en su pequeña chalana o bote en la parte superior, ¿serán pescadores industriales o serán pescadores artesanales? ¿Qué dices tú? ¿Qué son? A ver, artesanales, efectivamente, ¿ya? El pescador artesanal es el pobre, es el que sale muy temprano a pescar, a las 3 de la mañana, todavía de noche. Imagínate hora de noche, en el invierno con el frío, anda a la humedad, la neblina que hay en la costa, en nuestro mar, meterte al agua a esa hora, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Mm? ¿No? Por eso ellos se ponen pasamontañas, se abrigan bien, ¿no? Por eso con el tiempo los pobres pescadores parecen pues de artritis, de otras enfermedades, ¿no? Y no tienen ni seguro, ni apoyo del Estado en ese aspecto, ¿no? Pero ellos pescan, esa pesca que hacen los artesanales se llama pesca de bajura. Se llama bajura porque pescan en aguas bajas o poco profundas, ¿ya? No muy lejos de la playa. O sea, desde la playa, que son las 0 millas, hasta unas 5 millas marinas nada más. Esa es la jurisdicción dada por el Estado para que pueda pescar un artesano desde Tumbes hasta Tacna. Esas 5 millas vienen a ser más o menos hasta unos casi 9 kilómetros de distancia de la orilla. ¿Ok? Bien. Bajura, no baruja. Bajura, así es, ¿ya? Pero con B, como dicen ustedes, con la B grande, ¿ya? Pesca de bajura, ¿ya? Viene de bajo, pues, ¿no? Bajo, bajura, ¿ya? Esa pesca de bajura artesanal, como te digo, se hace en aguas poco profundas, en los primeros 9 kilómetros o 5 millas, ¿ya? Y es una pesca muy variada, porque ese pescador ahí, ¿qué hace? Se aleja a la orilla y echa sus redes y a lo que salga. Sale el día de hoy, pude haber sacado bastante, que sale más jurel, más bonito, y me salió por ahí 3 cojinovas, ¿ok? Pero más jurel y bonito.
Entonces, cuando yo regreso a las 6:30, 7, 8 de la mañana al muelle, como por ejemplo en la playa Pescadores en Chorrillos, en Agua Dulce, llego al muelle, yo saco todo mi pescado ahí, en mis cajas azules o rojas de plástico, ¿verdad? Y las vendo ahí en el muelle de Chorrillos, ¿ok? A un precio obviamente bien bajo, ¿sí o no? ¿Qué lo vendo más barato? Lo que he sacado más cantidad. ¿Qué lo vendo más caro? Lo que he sacado menor cantidad. Y al final, todo ese pescado del muelle de Chorrillos sale a los terminales pesqueros de Villa María, a otros terminales, van a los mercados, a las cevicherías, ¿no? Para el consumo humano directo. Esa es la pesca artesanal, para el consumo humano directo. Por eso que cuando tu mamá va al mercado y pide comprar pescado, le dice, a ver, dame un kilo de cojinova. ¿Por qué está tan cara la cojinova? 20, 30 del kilo. Está caro, señor, porque no sale mucho, no hay mucha cojinova en el mar. ¿Ok? ¿Qué es lo que, ¿por qué está el jurel 5 soles, 6 soles el kilo? Baratito. Ah, porque ese pescado se saca bastante, pues, ¿no? Entonces tú ya sabes un poquito cómo funciona la oferta y la demanda, pues, ¿no? Entonces los pescados que hay en mayor cantidad son más baratos y los que hay en menor cantidad son más caros, ¿cierto? Bien. Si el día de mañana sale bastante cojito, su precio baja, pues, ¿ya? Así es. Esa es la pesca artesanal. La pesca industrial es la que ves en la foto de abajo, ¿ya? Que son las bolicheras, que ni siquiera son las embarcaciones más grandes, ¿ya? Las bolicheras son de las pescas industriales más pequeñas, cuyas bodegas tienen, pues, pueden almacenar hasta 10 toneladas de pescado, y hay otros que son 30, 40, 50 toneladas de pescado, ¿ya? La pesca industrial es una pesca moderna, es una pesca, se dice de arrastre, porque echan grandes redes al fondo marino, es una pesca depredadora del mar, es una pesca que sí tiene apoyo del Estado porque obviamente es motivada por los empresarios pesqueros, y estos pescan en su jurisdicción que va de las 5 millas hasta las 200. Claro, en teoría hasta las 200 millas, que es la soberanía marítima peruana, pero en realidad lo hacen entre las 5 millas y las 70, 80 millas. 80 millas vienen a ser como hasta unos 140, 150 kilómetros de distancia del mar, de la orilla en todo caso, ¿ya? Esa pesca industrial, con estos barcos que están equipados con radares en alta mar, se dice pesca de altura porque es alta mar, altura, aguas más profundas. Los radares lo que hacen es identificar los cardúmenes de algunas especies selectivas que ellos persiguen, ¿ya? Como cuál, profe, si tú te vas al Mar del Norte, en Tumbes y Piura, en aguas calientes, ellos pescan ahí selectivamente lo que es el atún, los bancos de atunes y los bancos de caballa, y sacan solamente eso, ¿no? Entonces, en sus redes en cantidad sale atún y caballa, sobre todo atún en un lugar, puro atún, una gran cantidad de atún. Profe, pero por ahí también salió unos jureles, salió otro tipo de pescado. Ese jurel que salen ahí ya lo sacan del atún y eso lo filetean todo bonito y hacen su cevichito ahí en alta mar, ¿no? Porque la pesca industrial es una faena que demora a veces una semana o hasta más. Ellos se alejan, se van a alta mar una semana a pescar, hasta llenar sus bodegas, ¿ok? Por si acaso. Bien, y de ahí también, entonces, todo el atún que sacan, la caballa que sacan, lo llevan al puerto de Paita, en Piura, y ahí están las industrias pesqueras, pues, ¿no? Ya convierten eso en conserva de pescado, ¿no? Entonces tú vas a la tienda y compras ahí tu lomito de pescado, ¿no? Tu latita, ¿ya? Bien, pero en las aguas frías, ya frente a Chimbote, frente a Ica, ¿no? Básicamente, la pesca ahí industrial extraen más los bancos de anchoveta y sardina, como también jurel. Entonces, ese pescado ya va más para la industria de elaboración de harina y aceite de pescado. ¿Ya? Con la anchoveta y con el jurel y sardina hacen más harina y aceite de pescado. Eso es pesca industrial. Pesca de consumo humano indirecto. ¿Por qué se dice indirecto? Porque eso no va a defender tu mesa, tu cocina, va todavía a una industria para ser procesado, dándole de esa manera valor agregado a los recursos ictiológicos o los recursos pesqueros. ¿Ok? Entonces, eso genera divisa para nuestro país, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la pesca es después de la minería, es el segundo generador de divisas en nuestro país, ¿ya? Bien. También hay pesca continental, ¿ya? Que es la que se desarrolla en la costa, en la sierra, en la selva, ¿ya? En la costa, pues básicamente en los ríos, al sur de Lima, en Arequipa, donde se extraen camarones, ¿ya? En los ríos y lagos de la sierra, una gran variedad de peces nativos, sobre todo el que más se aprovecha ahí, la trucha,
¿Han comido trucha alguna vez? No, si van ustedes al Ingenio, en Junín, ¿cierto? Bien, y en la selva también hay una gran variedad de peces que se extraen en los ríos, las cochas amazónicas, ¿ya? Bien, entonces acuérdense eso, ¿ya? Entonces, dice destinar al consumo humano indirecto, así es, ¿ya? La pesca industrial es consumo humano indirecto, ¿ya? Así es. Ya te contaría cómo se hace todo el procesado de la harina de este pescado, ya cómo lo trituran todo el pescado, cómo lo secan el pescado para luego producir la harina de pescado, ya cómo le extraen el aceite al pescado, ya. Bueno, pues el tiempo no da, lamentablemente. Vamos, recién estamos acabando ni siquiera el sector extractivo, nos falta todavía productivo, de ahí industria, de ahí todavía sector terciario, quedan creo que menos de media hora, ¿ya? Pero básicamente trabajamos más el sector primario, como te dije, porque la economía peruana es históricamente primaria, ¿ya? A ver, la agricultura, que ya es una actividad productiva del sector primario, en nuestro país está en una crisis hace mucho tiempo, ¿ya? La agricultura peruana nunca volvió a ser la misma del tiempo de los incas, ¿ok? Por si acaso, ¿ya? Ni las reformas han podido mejorar nuestra agricultura. Es cierto que hay sectores que están hoy en día teniendo grandes ganancias, que exportan al extranjero alimentos, pero ya esos son básicamente más por una iniciativa privada y no por una política de Estado, que es diferente, ¿ya? Ahora, ¿por qué la agricultura peruana está en crisis? Por una sencilla razón, no hay muchas tierras para cultivar. Ojo con ese detalle, venido en examen de admisión, ¿ya? De todos los suelos del Perú, del 100%, solamente un 6% son tierras aptas para la agricultura. En la costa hay escasez de tierras porque son desiertos. En la región andina hay escasez de tierras porque el terreno es montañoso. Por eso los incas inclusive levantaron los andenes. Pero la mayor cantidad de tierra está en la selva. El problema de la selva es que las tierras se inundan por la crecida de los ríos y las lluvias. Entonces, si el suelo se va a inundar, no puedes tener una agricultura sostenible todo el tiempo, pues. ¿Ok? Por eso que los agricultores en la selva lo que hacen es quemar los bosques y ir avanzando en las montañas para practicar la agricultura migratoria en esos lugares, por la, por la inundación de las tierras que hay. ¿Ok? Entonces, ese es un problema, ¿ya? Primer problema, la falta de tierra para cultivar. Segundo problema, la falta de agua. Tercer problema, también hay las malas políticas de gobierno, ¿ya? Y ahora, como tú ves, ¿no? Por la falta de fertilizantes, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos tipos de agricultura hay? Dos, intensiva y extensiva. ¿En qué se diferencian? Cuando escuchas el nombre intensiva, ¿qué significa intenso? ¿Qué significa intenso? Con mucha fuerza, para que me entiendas, ¿ok? La agricultura intensiva es la que se desarrolla en los grandes valles de la costa, en algunos valles interandinos, en los Andes, ¿ya? Y esa agricultura intensiva sí tiene apoyo del Estado, a los empresarios agrícolas, un apoyo financiero de los bancos, un apoyo técnico con especialistas egresados básicamente de la Universidad Agraria, ¿ya? Una agricultura mecanizada donde hacen uso de tractores, maquinaria pesada para obviamente tener una mayor productividad agrícola y así no emplear mucha mano de obra, ¿cierto? Bien, una agricultura pues que hace uso de abonos, pesticidas, plaguicidas, ¿ya? Eh, todo eso lo que va a generar en síntesis es que el producto agrícola sea de calidad, ¿ya? Porque también emplean buenos sistemas de riego, reservorios de agua, sistema de irrigación, proyectos como cohechos, como Pampa de Olmos, acuérdense, Chavimochi, Chinecas, que ya hemos hablado antes. Entonces, con todo eso, la agricultura intensiva, básicamente en la costa, es próspera, productos de calidad. ¿Y qué se hace con un producto de calidad? Como el caso de los espárragos, los arándanos, la jipáprica, la uva, los mangos, los limones, las paltas, ¿ya? Son para exportar, pues, son para vender, ¿ok? Al extranjero, básicamente, ¿ya? La uria es importante para la agricultura, pues, obviamente, ¿ya? Tienen también, hay reemplazos, sí, pero también están costando ahora llegar, ¿no? Bien. Ahora, si acaso tiempo les cuento un poquito el tema de los pesticidas, también los fertilizantes, ¿no? Y creo que en química seguro también les van a contar eso, más que todo, ¿ya? Más que todo se está viendo en química ahora, ¿ok? A ver, por el tiempo también, hijo. Luego, la agricultura extensiva. Creo que me entiendes aquí. Si ya sabes que es intensiva, ahora la extensiva. El nombre es extensiva porque está extendida por todo el Perú. O sea, aquella agricultura ya limitada,
pobre, tradicional, que no tiene apoyo del Estado, que encuentras en cada pueblito, sobre todo andino y amazónico, ¿ya? Agricultura que emplea mucha mano de obra, como ves en la foto, ya donde utilizan instrumentos rudimentarios, su pico, su pala, su chaquitacya, ya, donde aplican la rotación de suelos. ¿Qué significa rotación? Como son, acuérdate, minifundistas, minifundios, pequeñas parcelas, tienen que ir rotando el cultivo, ¿no? ¿Para qué rotan el cultivo? Para que así no lleguen las plagas. ¿Qué pasa si yo en el suelo cultivo todo el tiempo lo mismo, que es maíz, maíz, maíz o otro cereal? Vienen roedores. Entonces, si yo voy rotando una temporada, cultivo aquí maíz, después cultivo ya camote, después lo paso a papa y otros productos, así evito la llegada de plagas, ya sean insectos o ya sean roedores, ¿ok? Y no tengo pues yo el dinero para comprar pues insecticidas o plaguicidas o pesticidas, ¿ok? Entonces, con la rotación del suelo se evita un poco eso. Por último, la agricultura extensiva no cuenta con canales de riego, sistema de irrigación, reservorios, no tiene ese apoyo del Estado, por lo tanto, es una agricultura de secano. Significa secano que si hay lluvias, el choclito, la papa crece y yo puedo darme todavía el lujo como campesino, vender mis productos en la calle, en los mercaditos. Pero si no hay agua, si ese año hubo sequías en los Andes o hay heladas, el friaje, y no crece mi choclito, mi papita, al final solamente queda para mí un producto de baja calidad, de poca presentación, solamente queda para el autoconsumo, para ellos mismos consumirlo. Y eso es lo que pasa en gran parte de los Andes, ¿ok? No se olviden de eso entonces, ¿ya? Los dos tipos de agricultura. A ver, aquí tú puedes ver, te dejo esta lista para que ya lo estudies, cuáles son las regiones productoras de algunos alimentos importantes, ¿ya? A ver, como el café, el más importante se produce en Junín, Chachamayo, la caña de azúcar en La Libertad, el arroz en San Martín, el algodón en Ica, los mangos en Piura, los espárragos en La Libertad, la papa en Puno, la quinoa en Puno, la cebolla en Arequipa, ¿ok? Entonces ahí están los primeros que producen, ¿ya? Que no conoces el ají páprica, ¿cómo no vas a conocer el ají páprica? ¿Ya? ¿Cómo? Ah, a ver, busquen, hay una imagen de qué es el ají páprica, ¿ya? Mamá siempre compra el ají páprica, ¿no? Claro, ella lo compra, ¿no? ¿No consume usted el ají especial, por ejemplo? ¿Mm? Bien, el ají especial para la comida, ¿ya? Pero ya obviamente ya está pues ya licuado y todo eso, ¿no? Bien. A ver, el ají especial, el ají amarillo, por ejemplo, ¿no? Bien, Perú produce bastantes en la costa, ¿no? Los ajíes para exportar, ¿ya? A ver, luego tenemos también la ganadería, igual también otra actividad que en nuestro país está en una crisis hace mucho tiempo, porque nos hemos dedicado más, y esto ya el tiempo de Fujimori, nos hemos dedicado más a importar, ¿ya? La importación, chicos, es lo que básicamente ha destruido nuestra industria peruana, que nos hemos acostumbrado a depender de otros países, ¿ya? Y obviamente los que importan, los que traen, son aquí en el Perú los que ganan la plata, ¿ya? Bien, entonces saben qué momento importar, cuándo comprar, ¿no? Según el precio del dólar, ¿no? Y sacar provecho sobre ello. A ver, entonces en los últimos años estamos importando ya la carne res de Argentina, de Brasil, estamos importando también leche, estamos importando también hasta ya textiles también, ¿no? Con lo cual afecta también a lo que es la ganadería, ¿no? Los cueros, por ejemplo, ¿no? Estamos importando entonces derivados del ganado, en pocas palabras. ¿Ya? Por eso que la ganadería también está en una crisis en nuestro país. Hay igual que la agricultura, dos tipos, intensiva y extensiva. Aquí llamamos ganadería intensiva, una ganadería intensa, sobre todo más en la costa, aquel ganado fino, de especies seleccionadas, que comen alimentos balanceados, criados en un establo, protegiéndolos de los abigeos. El abigeo es la persona que roba el ganado porque lo tienen a campo abierto, soltado el ganado en las montañas, pero el ganado fino no se suelta en las montañas, pues se cría un establo. Y ahí están siempre supervisados ese ganado, teniendo un apoyo técnico, científico, de los, obviamente, veterinarios, de los zootecnólogos que los van mejorando genéticamente para producir mejor leche, carne, si es ganado vacuno, ¿no? Para producir mejor lana, si son llamas, alpacas, ovejas, si para producir mejores huevos y carne, si son ganado avícola, pollos, ¿no? Por ejemplo, gallinas, ¿ok?
Mientras la ganadería extensiva es aquella extendida que está por toda la zona andina, amazónica, ¿no? Aquella ganadería de baja calidad genética, como ves ahí en la fotografía, ¿no? Ahí está ahí seguramente la hermana de Castillo en Cajamarca, ¿no? Ahí está ordeñando su vaquita, ¿no? Vaquita toda flaca, desnutrida, puro hueso, la notas ahí mal alimentada, que no produce buena leche, no va a producir buena carne seguramente, ¿no? Bien, ese ganado se suelta al campo abierto, que muchas veces, como te digo, son robados por los abigeos, ¿no? Inclusive la semana pasada decía el premier que ya en Cajamarca, en La Libertad, en la Sierra, ya no hay abigeos, ¿no? Por las rondas campesinas, ¿no? Gracias a ellos desaparecieron los ladrones de ganado, ¿no? Bien, algo que todavía, por ejemplo, en Puno se da, ¿no? En Puno sí, en la meseta del Collao, la mayoría de la población vive de la ganadería, ¿no? Y ahí sí te robas un animalito, una oveja, una vaca, hijito, ahí sí, fuente ovejuna, ¿no? Todos a una, ¿ok? Muy bien. Entonces, es así como está nuestra ganadería, chicos, ya bastante limitada en los últimos tiempos. Hay una gran variedad de ganado que se cría. Si te preguntan en el examen de admisión, ahí ya tú lo puedes leer. ¿Qué tipo de ganado es el que más se cría en el Perú? Ganado, a ver, ovejas, ganado vacuno, cebú, alpacas, porcino, que son los chanchitos, o aves. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de ganado criamos más y consumimos más? Por ahí lo dice, por ahí lo dice, léelo. ¿Ya? Vacuno, ustedes comen más carne el resto de los días. Tú todos los días comes lomo, todos los días comes bistec. Dime dónde está tu casa, David, para visitarte. ¿Mm? Claro, pues aves. Lo que más comemos los peruanos es aves. ¿Ok? Pollo, básicamente, ¿sí o no? Ni siquiera gallina, porque está más cara, ¿no? Bien. ¿Qué día no comes pollo, hijo? Cuéntame, a ver. El lunes comes tus lentejitas con tu milanesa de pollo o hamburguesa de pollo. El martes comes tu caucao, no de montongo, sino de pollo. El miércoles comes tu chaufa de pollo. El jueves ya no comes pavita, comes tu tallarines de pollo. El viernes comes tu escabeche de pollo. El sábado comen pollo a la brasa. Mañana es el día del pollo, ¿sí o no? Mañana es el día del pollo o no, ¿no? O si no comes tu ají de gallina, pero no es gallina. ¿Qué le pone mamá? Pollo, porque la gallina está más cara. ¿Te has dado cuenta? Todos los días comes pollo, hijo. ¿Ya? Comes en la calle tu alita broster, tu pollito, tu sándwich de pollo, ¿no? Así que ya seguramente si ustedes prenden su cámara, están llenos de plumas ustedes ya seguramente, ¿no? Bien, entonces para que veas el pollo lo que más se consume. ¿Y dónde se come más pollo? ¿Y dónde se produce más pollo? En Lima. En Lima está más de la mitad de la población de aves y la producción de pollos, ¿ya? Anda a las Pampas, al norte y al sur de Lima, vas a encontrar ahí en este caso, pues las granjas avícolas, ¿no? Bien, los galpones se dicen, ¿no? Los galpones de aves, de pollos. Muy bien. Bueno, a ver, hasta ahí entonces lo que es el sector primario, ¿ya? Bueno, como ustedes son un ciclo semestral, nos han puesto las tres sectores económicos, ¿ya? Que es algo titánico poder hacerlo, hijo, ¿ya? Si no, solamente hubiera hecho una descripción nada más, algo sencilla y no... Ahora vamos a hacer la descripción nada más por el tiempo ya, que nos quedan 15 minutos. La industria, tú ya sabes que en nuestro país no es muy desarrollada, ¿ya? Nos falta tecnología, como te decía, educación, ¿ya? Esta actividad ya sabes que se encarga de transformar todo lo que se obtiene del sector primario, ¿no? La industria de alimentos, la industria minera, la industria pesquera, la industria maderera, ¿correcto? La industria ganadera, ¿ya? Profe, a ver, ejemplo de industrias ganaderas o que trabajen con insumos derivados de la ganadería, San Fernando, Gloria, Laibe, por ejemplo, ¿no? Profe, industrias que vengan derivados de la agricultura, no sé, pues todas las industrias textiles que trabajan con el algodón, de alimentos, alicor, ¿cierto? Un ejemplo, ¿ya? La industria es importante, sí, porque genera aumento en nuestro PBI, le da valor agregado a nuestras materias primas, ¿ya? Generando trabajo, convierte en un bien final. Tú sabes que el PBI solamente mide los bienes finales, ¿no? Los bienes intermedios, ¿sí o no? La industria evita el exceso de importación. Cuanto más industrias peruanas tengamos, vamos a ser un país más independiente económicamente. Pero si no hay muchas industrias, somos un país que importamos. Y al importar, somos dependientes de la economía de otros países. Por eso nos preocupa la guerra en el mundo, en Ucrania y Rusia, porque dependemos. Nos preocupa el alza del petróleo, porque dependemos. ¿Mm? Bien. La industria impulsa
las actividades primarias, ¿ya? La industria sería clave para nosotros si la desarrollamos, pues, ¿no? Pero no puedes tú, mi estimada María, de frente decir, voy a impulsar la industria y después te preguntas con qué. Si no hay mano de obra capacitada, necesito técnicos. Necesito entonces mejorar el estudio, los estudios orientados a la industria, ¿ya? Las tareas técnicas, por ejemplo, ¿ya? Impulsa la actividad primaria, te dije, ¿no? Como impulsa la minería, impulsa la agricultura, todo ello, ¿no? Contribuye al fisco también, ¿no? A una mayor recaudación porque pagan impuestos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las bases para desarrollar una industria? Si quiero que una industria se desarrolle, necesito estos cuatro factores importantes. Pregunta de examen de emisión. ¿Cuál de esos cuatro factores es el que no permite nuestro gran desarrollo industrial? A ver, ¿cuál de ellos es el que más adolecemos? ¿Qué dicen ustedes? Adolecemos. No permite nuestro desarrollo. ¿Mano de obra? No, si mano de obra sobra en tu país. Quizás con un poco más de capacitación, ¿no? Muy buen capital, pues, ¿no? Así es. La mayor cantidad de industria que hay en Perú no son capital peruano, son capital extranjero. Por eso que en nuestro país el PBI es más que el PNB. Acuérdate eso, geografía, economía, ya has aprendido. ¿Ok? Bien. A ver, la industria es importante, que ves aquí, porque genera trabajo. 17 de cada 100 personas en el Perú trabajan en el sector industrial, ¿ya? Mejora la calidad de vida, eleva el nivel de vida de la gente, ves aquí, con las ciudades. A ver, en el Perú, ¿cuál es la ciudad con más edificios, más desarrollada? Obviamente Lima. ¿Por qué? Porque en Lima está la mayor cantidad de industrias, ¿ya? Ahí vas a encontrar qué ciudades son las más industrializadas, ¿no? Y de todas esas ciudades, obviamente Lima concentra el 70%. ¿Qué significa eso? Que 7 de cada 10 fábricas en Perú están en la capital. Si hay más industrias en la capital, Lima requiere de más fuente energética. Por eso te enseñé la vez pasada que en la cuenca del Rímac y en Santa Eulalia están ahí las 5 centrales hidroeléctricas que abastecen de electricidad a la capital. Pues. Si no, no habría desarrollo industrial. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuántos tipos de industria tenemos? Puedes ver aquí, hay 3 tipos de industrias, una industria pesada, de equipo y de consumo, ¿ya? La pesada, ahí están las que proveen de materias primas para los otros sectores industriales, ¿ya? La industria metalúrgica, que refina los metales, como la orolla, la industria siderúrgica, que produce el acero, como Aceros Arequipa, Sider Perú, la química pesada, que no es otra cosa que la industria petrolera, ¿ok? Que produce los derivados del petróleo, ¿no? La gasolina y todo eso. Bien. La industria de equipo es la llamada industria de tecnología, que en el Perú carecemos de eso, ¿no? No hay mucho, ¿no? Aquí en Perú no tenemos, pues, fábricas de autos, de televisores, computadoras, nada de eso, tecnología de punta. Más una industria de equipo orientada a producir materiales de construcción, fierro, ladrillo, cementos, sobre todo ladrillo, cemento, metal mecánica, algunas piezas mecánicas, ¿ya? Y energética, que es hidroeléctricas. El tipo de industria más desarrollada en el Perú por nuestro tipo de tecnología y educación es la de consumo, ¿no? Fábricas que producen alimentos pesqueros, ¿no? Conserva de pescado, derivado de la agricultura, como son alimentos o textiles, derivado de la ganadería, alimentos lácteos o también textiles, ¿no? La lana de alpaca, de oveja, derivado de la madera, hablamos de los industrias del mueble, ¿no? Fabricante de muebles, ¿no? Muebles, mesas, todo lo que sea madera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tipo de industria que más se desarrolla en Perú? Consumo, que es la llamada industria ligera o consumo, ¿ya? Sobre todo lo que es textil, ¿ya? Textil ha crecido mucho en nuestro país, ¿no? Vamos a Gamarra, en La Victoria, por ejemplo, para que vean, ¿no? Ahí están los grandes empresarios, medianos y pequeños empresarios, ¿no? Por aquí ya la pesca, chicos, perdón, la pesca, el comercio, ¿ya? Como la actividad de compra y venta, ¿ya? El comercio, tenemos el comercio interno, ¿ya? Ese comercio interno básicamente que es el mayorista, el minorista, ¿ok?
donde gran parte del comercio interno hoy en día es sobre todo el comercio informal, los ambulantes, gran problema que hay en Lima sobre todo, ¿no? Vayan al centro de Lima para que vean los ambulantes ahí, ¿no? Bien, y otro es el comercio externo, ¿ya? Un comercio externo ya es, tú lo has aprendido en economía, lo que es la importación y la exportación, ¿no? Básicamente aquí el que aporta a nuestros ingresos o el fisco es el comercio de exportación, ¿no? Con la exportación tradicional o la no tradicional, ¿cierto? Dentro de la exportación tradicional tenemos ahí los minerales, que es lo que más exportamos, no se olviden, caso el cobre, tenemos el café, la harina de pescado, a dónde va gran parte de nuestra exportación tradicional, ¿ya? Va a China, a Estados Unidos, ¿ya? Ahí puede ver un mapita por los departamentos que más exportan, ¿ya? En primer lugar está Piura, ¿ok? Con los alimentos. Y luego la exportación no tradicional, ¿ya? Acuérdate que se llama no tradicional aquellos productos que salen del Perú ya con un valor agregado, ¿ok? Y aquí llamamos valor agregado a lo que ya ha sido transformado aquí, previamente en las industrias, generando trabajo, ¿no? Dentro de los alimentos están pues ahí, por ejemplo, la uva, están los arándanos y las paltas, los espárragos, ¿ya? Productos pesqueros, ahí los langostinos, por ejemplo, la pota también que hoy en día se exporta, y así también otros, ¿no? Textiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De algodón. Bien. ¿A dónde sale nuestra exportación no tradicional? Básicamente los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Mira, el que más compra, Estados Unidos. No tradicional. O sea, Estados Unidos ya nos compra las cosas con valor agregado, o sea, terminado. Mientras China nos dice, no, 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 a mí no me vendas las cosas procesadas. Véndeme materia prima. Véndeme a mí el cobre, la plata así sin procesar. Yo lo voy a transformar y luego te lo vendo a ti a un precio más caro. ¿Ok? Ya por aquí, chicos, el transporte, ¿ya? Transporte aquí nada más hay que ver un poquito lo que son el transporte terrestre, el acuático y el aéreo, ¿ya? Obviamente en el Perú el transporte terrestre es el más importante que permite comunicar y desarrollar el comercio, ¿ok? Bien. Eh, ¿Cómo vamos a poder desarrollar un buen comercio y mejorar la calidad de vida en la sierra y en la selva si tenemos carreteras así en algunas partes de Huancavelica, de Ayacucho? Miren, chicos, en Huánuco, carreteras así. A ver, ¿te atreverías a ir por ahí? Esas carreteras en la selva. Impresionante, ¿sí o no? ¿Ya? Nuestra triste realidad, ¿cierto? Bueno, veamos algunas carreteras que son ya sean longitudinales. ¿Qué se llaman carreteras longitudinales? Las que van de norte a sur. Esas que ves ahí de color amarillo, rojo y verde son así, longitudinales. Y las transversales, en este mapa vial, son las que son de color anaranjado. Transversal, las que cortan, las que van de costa, sierra y selva. ¿Ok? Y eso ya te lo dejo para que, como descripción nada más, chico, por el tiempo. La carretera longitudinal es la más importante, la Panamericana, que une toda la costa y une toda América, como lo ves ahí en el mapa. ¿Ok? La longitudinal de la sierra, en los Andes. La longitudinal de la selva, la famosa marginal de la selva, ¿y la ves? Es una marginal de la selva. Este tramo que está aquí abajo todavía falta terminar o construir, ¿ya? La transversal es como Olmos, ¿ya? Que está en el norte. La famosa carretera central, la que pasa por Ticlio, que sale de Lima, con destino hasta Pucallpa, en Cayali, ¿ok? La famosa carretera Libertadores Guari, que va de Pisco, Nica, hasta Ayacucho, Huancavelica, Apurima, y llega hasta Mare de Dios, ¿ya? La carretera interoceánica, ¿ya? Esta que va de Perú hasta Brasil, hasta el Atlántico, ¿ya? Y las carreteras de enlace, son carreteras pequeñas que unen ya algunas ciudades nada más, ¿no? Como la que va de Lima a Canta. Tenemos toda una red ferroviaria, también los trenes, ¿no? Como ves aquí, de Lima hacia Loroya, Huancavelica y Pasco, ¿ya? El tren del sur, que va de Matarani, Arequipa hacia Mollendo, y luego a Juliaca y después a Cusco. Y el tren que va de Cusco hacia Machu Picchu, que lo ves aquí, ¿no? Uno de los trenes más caros del mundo, ¿ah? Entre los más caros del mundo, el que va de Cusco a Machu Picchu, ¿no? Bien, yo vivo por ahí, dice, ¿ya? Bien, más caro te sale hacer un viaje en tren de Cusco a Machu Picchu que hacerte un viaje en avión de Lima a Cusco. ¿Sabías eso o no? Este no es el tren macho, ¿eh? El tren macho es el que va de Huancayo a Huancavelica, por si acaso, mi estimada Lucy, de Huancayo a Huancavelica. Uy, toda una historia sobre el tren macho que podría contar, pero el tiempo nos ganó, ¿ya?
Aquí está el transporte aéreo también, que hay que conocer un poquito los aeropuertos. Los aeropuertos te dejo para que tú los veas ahí. El aeropuerto más importante es Jorge Chávez, en el Callao, Velasco Astete, en Cusco, el de Arequipa, ¿ok? Y ahí también ves en otros departamentos, en Loreto. Acuérdate que para Loreto y Iquitos tú puedes llegar por avión o puedes llegar por el río. No hay una carretera que te lleve a Iquitos, ¿no? Y eso preguntó San Marcos en el examen de marzo de este año. Y ahí están los demás aeropuertos, ¿ya? El transporte acuático, que tiene que ver con los puertos, como ves el puerto del Callao, el más importante en nuestro litoral, y abajo ves el puerto de Iquitos, el más importante de la selva, ¿no? Es notoria la diferencia entre un puerto mayor y un puerto menor, ¿cierto? Bien. Y por último, el turismo, ¿no? ¿Ya? Cómo se desarrolla el turismo en nuestro país, cómo genera divisas, ¿ya? Qué tipo de actividades turísticas hay, el turismo de aventura, turismo cultural, terapéutico, gastronómico. Muchos chinos vienen al Perú atraídos por la gastronomía, turismo vivencial, ¿ya? Y aquí puedes ver los atractivos turísticos más importantes del Perú, ¿ok? Los más importantes, ¿ya? Bien, a ver, ya, chicos, y por último, las preguntitas ya. A ver, cuéntame, bebé, has trabajado las preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Has trabajado las preguntas, ¿verdad? A ver, ¿qué te sale la uno? Con todo el conflicto minero que hay, te comentaba, a ver, esto que ha generado, obviamente, una reducción anual de los ingresos, ¿no? Así es. Dos, a ver, en las economías de los países, a ver, aquí serían los países en vía de desarrollo, como Perú, el sector extractivo y productivo son importantes, ¿no? Generan divisas extractivos, la minería, la pesca, productivos, agricultura, ¿cierto? Veo que no has trabajado las preguntas, ¿ah? No me da las claves, ¿qué pasó? ¿Mm? ¿Qué sucedió por ahí? ¿Ya? Entonces, bueno, son las 11:58, te doy las respuestas, hijo. ¿Ya? En la tercera pregunta aquí, la respuesta sería la agricultura intensiva en la costa, donde hay sistema de regadío, no te olvides. En la cuarta pregunta te dije la mina de Pierina, ¿no? Pierina en Ancash extrae oro, ¿ya? Y Bayoba extrae fosfatos en Piura, ¿cierto? En la 5 aquí la respuesta es la A, la mina Antamina en Ancash y Tía María en Arequipa, ¿ya? Bien, en la 6 la respuesta aquí sería la B, ¿ya? La 7 la respuesta sería la Lupuna, que es el árbol más alto de la selva, del cual se hace el play, ¿ya? 7 beso. En la 8 la clave es casa, sobre las características de la gran minería que ya te enseñé, ¿ya? En la 9 la respuesta ahí es beso. En la 10 la respuesta es casa. En la 11 la respuesta aquí es la industria ligera de consumo, ¿no? Una de las que más se ha desarrollado, pero que se vio afectada con el fenómeno del niño en el 2017, sobre todo en el norte, en Piura, pues porque se cultiva mucho algodón, y el algodón pues, es la base importante para la industria de la confección o industria textil, ¿cierto? Bien, 12, la industria pesada, clave dedo. 13, ya te dije, Perú históricamente es un país de actividades primarias, extractivas y productivas, no te olvides de eso. La 14, la clave ahí sería la Panamericana, ¿ya? 14, avión. La 15, nos ponen 20 preguntas todavía. La clave en la 15 sería dedo, ¿ya? En la 16, aquí la clave sería avión. Entre mayo y junio, ya la población de ovinos y alpacas se ven afectados en Puno y en Cusco por las heladas, por el friaje, por las sequías, ¿ya? La 17, la clave ahí sería casa, ¿ya? Camisea produce gas en Cusco, Ahuetí en Ucayali, Talara en Piura, ¿no? Donde están los tablazos, ahí sacan petróleo y gas. La 18, sobre la importancia de la actividad minera, la clave sería casa, ¿no? La 19, la respuesta sería ahí casa, ¿ya? Y la 20, la respuesta sería hidroeléctricas, ¿ya? No se olviden las hidroeléctricas, importantes para el desarrollo de las industrias, ¿ok? Bien, y siempre y cuando hayan agua también, ¿no? Si no hay agua, no hay lluvias, también afecta a las hidroeléctricas y esto por ende afecta también al desarrollo industrial, ¿cierto? Bien, ¿por qué se llama carretera marginal? ¿A qué se debe, no? Ya, ¿de dónde viene el nombre marginal, Lucy? ¿Ya? De una carretera que por mucho tiempo estuvo olvidada por el Estado, ¿ya?
le costaba a los agricultores de la selva alta poder sacar sus frutas, sus productos a otros departamentos para poder vender. No había comunicación con la selva antes, ¿no? Por eso que en los años 60, en el primer gobierno, Belaúnde comienza a construir esa famosa carretera marginal, ¿ya? Le llaman así, ¿no? La marginal le dicen, ¿no? Pero en realidad se conoce como carretera, pues, longitudinal amazónica, o le llaman también hoy en día carretera Belaúnde-Terry, ¿ya? Ese es su nombre, ¿no? Pero toda la gente común y corriente le dice marginal, ¿ya? Bueno, por si acaso, ¿ya? Listo, entonces, chicos, así hemos terminado entonces el día de hoy, siendo las 12:02, ¿ya? ¿Se dan cuenta, ven? Bastante información, ¿sí o no? Tienes más de 60 diapositivas para ahí, la puedes tú un poquito leer también sobre todo lo que son los puertos, aeropuertos y las carreteras. Ahí está bien clarito ya qué lugares une, ¿ya? Muy bien, chicos. Un abrazo entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana, ¿ya? Ya les estoy mandando el material con la tutora, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Gracias. Buen día para todos. Muy bien, muchas gracias, profesor, por la clase. Recuerden, chicos, que hoy día no tenemos asesoría, será programado para el día de mañana, así que hoy día aprovechen para poder repasar desde la semana número 1 y ver los videos, ya que los videos de las clases solamente suelen durar entre 2 a 3 semanas. Necesito también un favor, chicos, no sé, ¿quién me puede ayudar para la siguiente clase? Bueno, la que sigue, la última clase, la clase de Historia de Perú, para que pueda pasar las diapositivas. Como saben, les comenté de que ahorita mi laptop está un poco dañada. Estoy tratando de solucionar eso y se me va a hacer complicado poder pasar las diapositivas, porque también, como saben, el profesor de historia, Julio Rivas, eh, él dicta las clases solamente los días viernes desde allá, desde el local presencial. Entonces, él suele enviar las diapositivas al tutor para que lo pueda reproducir y él pueda exponer la clase. Y como les comento también, mi computadora, mi laptop, ahorita está tratando de recuperarse, restaurar archivos para que pueda funcionar normalmente para el día de mañana. No sé quién me puede apoyar en este tema. Por ahí leo sus mensajes. La asesoría de mañana será, por acá tengo la hora, creo que igual a las 4, si no me equivoco. 4:20 hasta las 6 normalmente. Y yo les voy a pasar el horario. Muy bien, dice Perales que puede facilitar él las diapositivas. Muy bien, Perales, muchas gracias. Entonces, ya en la clase de Historia del Perú, te estaré pasando la diapositiva para que nos puedas apoyar en este tema. Muchas gracias nuevamente, Perales. Y nos vemos, chicos, en la clase de trigonometría en unos minutos con el profesor Infanzón. Miss Nobra Eva, el día sábado sí va a haber Eva, normal. Sábado Eva, lunes simulacro. Mañana también tenemos los cursos, todo normal, chicos. Solamente de que ahorita estoy tratando de solucionar el problema de mi laptop, pero las clases y la habilitación de los cursos son normales, ¿no? Esto sí es obligatorio, todo va a funcionar normal. Ay, Miss, ahora, para no tener problemas, voy a esperar que el profesor me envíe las diapositivas, que él lo envía unos minutos antes de la clase y después iniciamos. Muchas gracias más bien a todos los chicos por comentar y estar atento en clase. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Analicen sus cosas, sus documentos. Chau, chau.